En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de noble descendiente, porque en la vena de Oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa qué es lo más ruin de su casa doña Blanca de Castilla? Mas pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que aun con estar hecho cuarto no pierde su calidad, pero pues da autoridad al gañán y al jornalero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en paz que rodelas en la guerra, pues al natural destierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don dinero. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al poema Poderoso caballero don dinero del genio Francisco de Quevedo y Villegas, miembro de la nobleza, político y prolífico escritor español del siglo de oro. Esta célebre composición, incólume podríamos decir al paso del tiempo, está formada por 6 estrofas de 8 versos cada una en rima consonante y arte menor. El esquema ABBA-ACCC se puede definir como el de una quintilla más un verso de enlace y 2 de estribillo. Digna es de recordar la versión musicalizada que del poema hiciera en los años 60 del pasado siglo, entre otras, sobre escrito del mismo creador barroco, el cantautor valenciano Francisco Ibáñez Gorostidi, más conocido como Paco Ibáñez. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 68 y primero del curso 2024-2025. Es un placer reencontrarme con todos vosotros. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés y agrado. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Y es que el próximo viernes 14 de septiembre se cumplirán justamente 444 años del nacimiento en Madrid de don Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez, en el seno de una familia de hidalgos proveniente de la aldea de Bejorís, localidad del municipio de Santiurde de Toranzo, en la montaña de Cantabria. Su madre, María de Santibáñez, su padre, Francisco Gómez de Quevedo. El insigne y lúcido escritor fallecería asimismo un 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real, en cuya iglesia de San Andrés reposan sus restos, concretamente en la cripta de la capilla de la familia del Busto. No obstante, debemos recordar que Quevedo efectivamente permanecería enterrado en este lugar durante 150 años tras su fallecimiento en 1645, pero que sus restos, después de diversos avatares y una vez identificado por la Escuela Legal de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, no serían depositados de nuevo en la cripta hasta mayo de 2007. Es todo un privilegio para mí
presentaros a la primera invitada en el programa de hoy y cuya intervención abrirá esta nueva temporada de La Estantería. No es la primera vez que nos visita Jacqueline Barriga Nava, persona de la que nunca dejo de aprender particularmente. Ella es una más que polifacética gestora cultural y modelo de emprendedora para muchas personas a un lado y al otro del Atlántico. Jacqueline Barriga, natural de Bolivia y nacida en La Paz, es ante todo una intelectual con vocación universal. Licenciada en Psicología y magíster en Educación Superior, investigadora y directora del Centro de Conocimiento Integral y de Innovación, es además una notable escritora y poeta. Jacqueline es una mujer a la que admiro profundamente por su incansable labor desde distintas instituciones en defensa de la cultura, del magisterio y de la naturaleza. Ello se traduce, como no podía ser de otra manera, en continuos reconocimientos a nivel internacional. Esta tarde ha venido a hablarnos de sus actividades sociales, culturales, educativas, de sus próximos proyectos. Entre otras facetas diremos que dirige y presenta el programa semanal Mujeres en Radio de Radio Estudio 94 FM. También edita la revista Sinergia, en la que escriben especialistas de materias muy diversas. Encantado de tenerte con nosotros, Jacqueline, una vez más en La Estantería. Bienvenida a esta que es y seguirá siendo tu casa. Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Jacqueline Barriga Nava, yo soy escritora boliviana. Quiero hacer también un saludo muy especial. Quiero mandar un saludo muy especial al licenciado Tomás Sánchez por la invitación que me está haciendo para contar mis actividades relacionadas a la parte social, educativa, cultural que realizo en mi país a través de su programa La Estantería. También quiero felicitarle por la permanencia de su programa. Ya es, creo que la tercera vez que me invita y eso significa, bueno, pues que ya está 3 años o más con este programa exitoso del cual yo me siento muy contenta y además recibo su invitación con mucho cariño para dar a conocer las actividades que realizo en mi país a través del licenciado Sánchez y su programa. Bueno, voy a empezar a comentarles, bueno, pues unas 6 actividades que yo realizo en Bolivia de una manera bastante resumida. Bueno, primero, bueno, soy gestora cultural, psicóloga de profesión, escritora. Es de esa manera que mi último proyecto educativo, social, se llama Psicopoesía Ecológica, donde uno la parte psicológica, literaria y la parte educativa. Uno estas tres visiones porque doy un método científico para implementar la poesía dentro de la educación. La mayoría, por lo menos aquí en mi país, por ejemplo, los poetas ingresan a los colegios, leen su poema y otros profesores también, ya maestros, también les hacen leer un poema y punto, ¿no? Pero no hay una medición exacta desde un método científico, el cómo realmente deberían implementar. Más parecería de que leen y les dan algunas preguntas y eso sería todo. Entonces, yo lo considero bastante pobre esa implementación, porque la poesía es una, un género literario muy rico que nos da bastante información dependiendo cómo uno lo maneja y lo construye. Es de esa manera que he lanzado una convocatoria con apoyo de 9 instituciones de Marruecos, de mi país, de Argentina, de Colombia y muchos otros países que me han colaborado institucionalmente. He lanzado una convocatoria al mundo, se podría decir, en inglés y en español, y he invitado a los poetas para que escriban un poema relacionado al medio ambiente. Por eso el proyecto es Psicopoesía Ecológica. He escogido la ecología porque es un tema de emergencia, como todos conocemos y sabemos.
Entonces es necesario considerar esta temática inicial, ¿no? Porque sin un medio ambiente sano no tenemos comida, no tenemos una salud, no tenemos una salud integral y un bienestar general que el humano obviamente percibe a través de su medio ambiente. Y su medio ambiente, si está contaminado, obviamente también la repercusión es negativa hacia esta persona o hacia nosotros, ¿no? Entonces, es de esa manera que el proyecto se llama Psicopoesía Ecológica, ¿no? Y como ya dije, psicología, porque utilizo el método científico de la psicología educativa y poesía, bueno, pues porque es el elemento o la herramienta esencial de este mi trabajo. Bueno, entonces al realizar el método científico, al tener la poesía de más de 32 países que están participando, entre ellos España, a través del señor Tomás Sánchez también, que le agradezco por su participación. Entonces, he armado, se podría, el proyecto y lo he implementado a 3 grupos de personas. El primer grupo de 16 a 21 años, el segundo grupo de 30 a 35 y el último grupo a un grupo vecinal que obviamente ahí está toda clase de personas, de edades y de características culturales. Lo hice así para también conocer si mi método realmente funcionaba en distintos grupos, ¿no? O simplemente me iba a quedar en los grupos más jóvenes, o los grupos intermedios o adultos, en el caso de los de 30 a 35 años. Bueno, he implementado el método científico a través de un análisis bien exquisito, se podría decir, de cómo se podría implementar la poesía dentro de la educación. Pongo como propuesta 3 estrategias. La primera, obviamente, leer la poesía, que ellos entiendan, es una comprensión lectora cuya evaluación es cualitativa, donde las personas tenían que reescribir lo que han entendido, etcétera, ¿no? La segunda estrategia es ya implementar acciones de sostenibilidad para la ecología de manera individual, es decir, que ellos podían reciclar, etcétera, ¿no? Y el tercer estrategia es de que ellos se vuelvan activistas, porque yo considero que no es teoría, no es solamente decir, pobre medio ambiente, hay que cuidar a los animalitos, que esas expresiones bastante artesanales, sino que estas tienen que repercutir en una parte práctica y en el comportamiento de las personas. En otras palabras, cambiar esos valores, cambiar esa forma de pensamiento y que estas personas obviamente implementen en sus vidas, ¿no? Ya como una acción, no solamente teoría. Gracias a Dios me fue muy bien, fue bastante exitoso. Ya lo voy a presentar, si Dios quiere, en el mes de agosto. Es de manera virtual porque obviamente participan 32 países, no los vamos a poder reunir de manera física, pero, o presencial, pero sí de manera virtual, ¿no? Entonces, luego se ha resumido todo esto en un libro. El primer capítulo están los poemas, en el segundo capítulo el método y en el tercer capítulo ya los resultados, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera actividad. La segunda, bueno, yo aquí soy investigadora, pertenezco a la Academia Boliviana de Educación Superior y como amo la parte psicológica y la literatura, obviamente, porque es mi formación y soy escritora y además poeta, entonces he creado un sistema, un método, se podría decir, que a través de la poesía, diarios personales y discursos espontáneos puedo describir la personalidad de un ser humano. Ya lo he aplicado el 2021 con un escritor boliviano a través de su poesía, Carlos Medinaceli. Luego, posteriormente, también a través de su poesía, he hecho un estudio relacional de los sentimientos afectivos de Georgette Vallejo hacia su esposo César Vallejo, que es peruano, ¿no? Entonces quería describir el por qué lo amaba tanto, porque esta mujer es conocida por 2 factores, uno que lo amaba y otro porque después de la muerte de César Vallejo, ella nos ha dado a conocer estos escritos póstumos del escritor, ¿no? Entonces me llamaba la atención el por qué lo ha amado tanto y obviamente la gente la recuerda como una mujer que ha amado después de la muerte. Bueno, me llamaba la atención esos elementos y los he analizado. Y este último estoy con Germán Buch, que ya he terminado también esta investigación. Analizado su perfil de liderazgo porque era presidente de Bolivia, héroe de guerra, militar,
También, bueno, pues tiene un elemento bien interesante. Se podría decir polémico porque no se sabe si se ha suicidado o lo han asesinado, porque él murió a los sus 35 años, bastante joven. Muchos dicen suicidio y otros dicen que ha sido un asesinato, ¿no? Ya como presidente de Bolivia. Entonces, eso es que a través de su diario personal, en el caso de él, he hecho el análisis a través de su diario, porque hago un recuento de palabras repetidas. El ser humano se expresa de una manera por algo y eso es lo que yo analizo desde una parte psicológica. Entonces, tengo ahí mis conclusiones. He analizado si él realmente se ha suicidado o ha muerto según a su personalidad. Bueno, y mi conclusión es de que no se ha suicidado. No, más bien a él lo han asesinado por varios factores que explico, que más o menos son unas 50 páginas que me ha salido todo su análisis, porque obviamente tengo que avalar todo lo que digo a través de teorías, de estudios científicos, no de una manera bastante superficial. Bueno, y con estas tres investigaciones y mi método que he creado, he viajado a Japón, me invitaron, fui seleccionada, mi investigación fue seleccionada para que expusiera allá. Más o menos estuvieron presentes más de unas 15 universidades japonesas, muy pocas europeas y casi nada las latinoamericanas. Apenas éramos tres latinos que habíamos viajado, ¿no? La mayoría, bueno, de los latinos que había ahí eran ya, bueno, pues con doble nacionalidad. En el caso mío era entre las pocas que he ido y para mí es un orgullo mostrar mi trabajo también desde un aspecto ya más formal que como investigadora. Ahora, otro elemento también como académica bueno, otra actividad que tengo aquí en Bolivia es la revista Sinergia. Yo tengo mi empresa que se llama Centro de Conocimiento Integral y de Innovación y a través de este centro he creado una revista que ya vamos al cuarto año. Con diciembre ya estamos 4 años con la revista. El objetivo de la revista es llegar o apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Trabajamos en el objetivo número 4 y 16. El 4 es mejorar la educación y el 16 es cultura de paz. Entonces es una apertura que nosotros tenemos hacia los profesionales bolivianos para que ellos publiquen sus artículos, ¿no? Es una revista bastante formal, tiene el ICCN, tiene también registro CENAPI de Bolivia, depósito legal, tiene toda la legalidad, se podría decir, ¿no? Y además es muy exitosa porque el revisor es internacional y no solamente publican artículos científicos, sino se publican artículos analíticos, de opinión, literarios y sistematización de información. No lo hemos indexado, tampoco lo vamos a hacer, porque al indexarlo estaríamos reduciendo la cantidad de personas, solamente serían científicos, investigadores. ¿Y qué sucede con los profesionales que son muy buenos para analizar o son muy buenos para opinar, ¿no? Entonces, y además el objetivo no es ese, el objetivo es llegar o apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible, mejorar la educación y por qué no darles esta apertura, ¿no? Entonces ya estamos en el cuarto año, tenemos más de 150 colaboradores, siguen integrándose nuevos porque es una convocatoria que se hace a nivel nacional. Sin embargo, también han escrito extranjeros, como el caso también del señor Tomás Sánchez, que ha escrito su artículo en nuestra revista, entre otros escritores, académicos, profesionales extranjeros. Otra actividad que tengo, soy periodista y manejo, ya va a ser también 3 años. Me gusta hacer mis cosas con por años, que sea sostenible en el tiempo, porque así también tiene un impacto. No estoy de acuerdo en hacer actividades que dure un mes, 2 mesecitos y ahí se termine, ¿no? No me parece que sea algo formal y no es un aporte real a la sociedad. Cuando es bastante tiempo, entonces también eso nos da la idea de que es algo formal, ¿no? Como en el caso de mi revista y como en el caso de la actividad también que tengo aquí en Bolivia como periodista. Manejo un programa que se llama Mujeres en Radio, que se transmite por 94 FM, que también he tenido el honor de entrevistarlo al señor Tomás Sánchez. Ya tenemos más de 110 programas ejecutados, solamente salen los martes de 9 a 10 de la mañana y se invita exclusivamente personas que nos hablen
de elementos de la sociedad, temas sociales, temas literarios, psicológicos, culturales, y la mayoría son extranjeros y también los bolivianos, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es de que yo al final voy a hacer mi libro con las entrevistas que he tenido, que he realizado, esto con el fin de que sea también un aporte educativo, porque obviamente yo no hablo de farándula, no hablo de artistas famosos, ¿no? Dentro de de la música, no, yo hablo temas, bueno, pues académicos, ¿no? Temas importantes que realmente aportan a la cultura y a la educación de las personas. Entonces, no me parece que sea correcto que lo deje simplemente así en audio o grabado en las redes, sino también que esto se pueda plasmar en un libro y que pueda servir para los estudiantes. Y también como periodista manejo otro programa en Perú, bajo el colectivo, organizado por el colectivo Capulí Vallejo y su tierra, la temática Como tú. Se titula Como tú el programa, donde hablo de los animales, el beneficio de distintos animales que dan a la sociedad. ¿No? Esto con el fin de concientizar a las personas y darles a conocer de que todos los animales tienen un fin, bueno, pues ecológico para el bienestar del ser humano, porque los animales otorgan salud a la ecología y esa salud ecológica aporta a nosotros también como una salud integral, pero sobre todo en la alimentación. Entonces, gracias a los animales también hay comida. Entonces, todo eso les doy a conocer y por animales, ¿no? Eh, porque cada uno, según a su familia que pertenece, a su raza, etcétera, tienen sus aportes distintos. Entonces, doy a conocer esos aportes, más el aporte también literario, cultural, porque ustedes saben que hay algunos animales representativos dentro de algunas culturas. Entonces, también tomo en cuenta eso. O sea, es un programa de una recopilación de información que hago desde diferentes áreas. Lo describo a este animal, literario, artístico, biológico, medioambiental, educativo, etcétera. ¿No? Bueno, ese sería a las actividades que realizo como periodista y también soy activista. Tengo un colectivo que se llama Bienestar Animal Integral. Amo a los animales. Yo aquí, bueno, pues tengo proyectos para implementar. Hay mucho maltrato animal. Tenemos más de 350.000 perros viviendo en las calles, los alcaldes no hacen nada, la política es así en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Es lo peor que el latino lo peor que tiene son sus políticos, porque destruyen y se autodestruyen, pero lo peor es que destruyen a su país, ¿no? Y no hacen nada, mienten, dicen que hacen, pero al final no hacen nada. Entonces yo me he dedicado a apoyar a los animales. Actualmente alimento a 14 animales, de los 14, 5 son míos, algunos son comunitarios y otros pues por el abandono simplemente vienen aquí a comer y se van porque tienen un dueño. Bueno, es una problemática distinta, ¿no? Que es bastante larga, pero es esa más o menos la realidad de mi ciudad. ¿No? Y también hay otra actividad que realizo, que también de una manera semiprofesional. Yo soy deportista, yo alzo pesas ya más o menos 15 años, soy fitness y bueno, pues ahí también manejo ciertos elementos de la salud del ser humano, la alimentación, la disciplina que uno tiene que tener y bueno, también el ejercicio que de alguna u otra manera apoya la salud mental y yo como psicóloga sé perfectamente bien los beneficios que tiene, ¿no? Bueno, yo con esto ya con este año ya cumplo 17 años que ya practico este deporte que me mantiene de alguna manera, no solamente estéticamente algo delgada, ¿no? Sino que para mí lo más importante es la parte de salud mental, ¿no? Entonces yo ahí, como le digo a mi esposo, me voy a curar, me voy a curar, a distenderme. Es una manera también de cuidarme, ¿no? Porque el ser humano no solamente tiene que cuidar su mente, no solamente tiene que cuidar em, la parte espiritual, sino también el cuerpo. No puedes estar con sobrepeso, me parece una irresponsabilidad.
no puedes estar, bueno, sin poder caminar porque te duele las rodillas. Si eso se soluciona tal vez haciendo ejercicios, a no ser que tengas otro tipo de patología, ¿no? Entonces, ahí yo me voy a curar, ¿no? Tanto espiritualmente, anímicamente y también mi cuerpo, ¿no? Que para mí el cuerpo es un templo y es una manera también de demostrar tu autoestima. Bueno, esas son las actividades que realizo básicamente. Espero que obviamente les agrade todo lo que les digo yo para servirles siempre. Em, a través del señor Tomás Sánchez pueden tomar también mis datos o buscarme en el Facebook. Y bueno, y con gusto les puedo dar a conocer mis libros, mis investigaciones. O caso contrario, pueden buscar en Google Jacqueline Barriga Nava o Jacqueline Barriga solamente, dependiendo, Cielo, donde están mis investigaciones indexadas. Y ahí también pueden leer algo de mí y también algunos escritos que tengo, ¿no? Con la tecnología también uno ya se ha internacionalizado sin querer. Y bueno, es de esa manera también que me pueden buscar. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente reitero mis agradecimientos al señor Tomás Sánchez por tomarme en cuenta. Un abrazo desde Bolivia. En el espacio desde la raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos tratando esta semana algunas locuciones y sintagmas de cuyo origen, a pesar de continuar siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. En primer lugar, comentaremos poner en solfa. La expresión poner en solfa significa, como sabéis, cuestionar algo, pero también tiene el significado de hacer algo, alguna cosa, con arte, regla y acierto, siendo esta su primera acepción según la Real Academia Española. De aquí se puede llegar fácilmente a aquella de poner algún asunto en cuestión. En cuanto al sustantivo solfa, como podréis suponer, viene de las notas musicales sol y fa, que nos llevan al solfeo, en donde hemos de entonar y medir las notas a la perfección, esto es, con arte, regla y acierto. En segundo lugar, trataremos la locución dar al traste. Efectivamente, dar al traste significaría en principio destruir o malbaratar algo. Por otro lado, que un asunto se vaya al traste es sinónimo de fracasar, estropearse o echarse a perder. Todo hace suponer, y así lo sugiere Joan Coromines en su diccionario etimológico, que el origen del término traste se halla en transtrum, que era el nombre que se le daba en latín a los bancos de los remeros colocados en el barco a modo de travesaños. De ahí saldrían por un lado los trastos, como maderas de toda clase y más tarde muebles inútiles, y por otro los conocidos como trastes de la guitarra, esto es, las tiras de metal que se hallan en el diapasón de este instrumento y que se disponen alineadas como los bancos en la nave. Siguiendo con el símil marítimo, dar al traste sería también volcar el barco de costado, es decir, en dirección de los bancos. En tercer lugar, comentaremos restañar las heridas. Como todos sabemos, esta expresión se suele utilizar como sinónimo de reparar un daño, cerrar una brecha. El caso es que el verbo estagnar en latín hace referencia a estancar, inmovilizar un líquido o fluido, de manera que reestagnare significaría literalmente volver a estancar, acortar el paso a aquello que corre o fluye. En el caso de las heridas, claramente, se trataría de parar la sangre que manaría de aquellas. En cuarto lugar, tenemos el interesante sintagma gajes del oficio.
El sustantivo gaje, proveniente del francés gage, podría traducirse literalmente como prenda. No obstante, actualmente entendemos por ello las molestias o inconvenientes propios de un empleo o una situación. Y es que el caso es que en tiempos pretéritos los gajes del oficio se referían a los pagos extra que recibían los trabajadores de la corte. En efecto, los miembros de esta podían llegar a ser realmente caprichosos, por lo que las tareas que encomendaban a veces a sus sirvientes en puridad no les correspondían. Así pues, estos, los sirvientes, serían recompensados con estos gajes por aquellos servicios, digamos, extraordinarios. Por otra parte, se conocían también por gajes el salario que debían recibir los poseedores de determinados cargos públicos. No obstante, debemos recordar que el rey, siempre necesitado de dinero, descuidaba con frecuencia el pagarlos. De tal modo, los jueces, por ejemplo, tomaron la costumbre de hacerse pagar estos gajes por los propios litigantes antes incluso de dictar la sentencia. Y en quinto lugar, para acabar, comentaremos a la chita callando. Parece que el origen estaría en un antiguo juego de muchachos llamado la chita. Este consistía en clavar primero en el suelo un hueso de pie de carnero, conocido como chito, e intentar tumbarlo con piedras o tejos. Por ser un juego que distraía de las obligaciones y en donde se hacían apuestas, lo jugaban a escondidas y en silencio para evitar ser reprendidos por los mayores. Entonces, de jugar a la chita callando, nació la conocida expresión que tenemos hoy. En el rincón de las historias, nuestro querido compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una temporada más en el programa. Hoy nos trae un breve pero intenso cuento, donde se unen la vida y la muerte, titulado Por los siglos de los siglos. Como ocurre siempre con los relatos de su autor, este seguro que a ninguno de vosotros os dejará indiferente. Por los siglos de los siglos. Nacimos en el mismo año, en el mismo día y en la misma calle hace más de un sesquicentenario. Los dos morimos también el mismo día y en el mismo año, muy cerca el uno del otro, pero solo uno de los dos se convirtió en fantasma, y no soy yo. Quiero decir que sí, que soy yo el fantasma vulgar y corriente, el que se aparece por las noches para asustar a las viejas y a los niños, el que aunque ya no arrastre cadenas, hace ruidos para enloquecer a los incautos. Pero el verdadero fantasma es él, al que no he podido borrar de mi memoria en los más de 100 años que han pasado desde nuestras muertes, el que continúa presentándose cada día y cada noche y cada momento, el que dispone de una sonrisa que me aterra y de una mirada retadora que no logro ni despreciar ni ignorar. Él murió conmigo o yo lo maté matándome. Por este mi acto inmundo sigo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y él continúa en mi recuerdo como un castigo por el mal que le hice. Lo hice porque siempre estuvo a mi lado, siempre con su sonrisa, siempre molestándome y perjudicándome, siempre coaccionándome, desde el mismo día en que nací, y mi madre tuvo que alejarse de mí para darle de mamar a él. Entonces creía que la vida era el gran valor, el único valor. Iluso. No sabía nada de la eternidad, ni lo suponía. Lo maté por ignorancia. Tal vez, si yo no hubiera muerto con él,
Hubiera podido vivir unas horas, unos días con su ausencia, en pleno goce, sin mirar atrás por encima de mi hombro, sin temor. Pero la verdad es que fui muy torpe. Me abracé a él y me impulsé desde el umbral para arrojarme al vacío. Después quise soltarme y lo hice. Me separé unos metros de él y pude ver por un instante cómo se golpeaba la cabeza contra las rocas. Después me tocó a mí. Pero mi golpe fue distinto, sonó extraño o no sonó. Creo que por ello me quedé atrapado entre los dos tiempos o las dos dimensiones. No obstante, a pesar de morirme, mantengo todos mis recuerdos intactos, sobre todo los suyos, sobre todo su mirada y su sonrisa. Me siguen matando a cada instante. Su muerte fue mi derrota. Maldigo el instante en que decidí abrazarme a él y saltar. Tal vez siga sin morirme del todo por el odio que le tuve y aún le tengo. Por este odio que se apoderó de mí, que me invadió desde siempre. Cómo me molestaba su olor. Debe ser por esto. El odio es lo que me impide morirme del todo, creo, y borrar mi memoria y todo lo demás con ello. Estoy desesperado, pero no sé qué hacer para morirme por fin. O tal vez esto sea la muerte, un eterno recuerdo imborrable de todo lo que fue. Es un placer para mí presentaros, amigas y amigos, a nuestro siguiente invitado hoy en la estantería. Se trata del escritor sevillano Salik o Sergio Rufo Benavente, quien une a su profesión de psicólogo clínico con diversos másteres sobre su especialidad el ser un más que notable intérprete y compositor de piano y guitarra, así como un original creador, polifacético e incansable desde el punto de vista literario. Autor de muy diversos registros, ha estado acompañándonos en más de una ocasión para hablarnos de sus obras y sus proyectos. Estudioso de la literatura mística y de la filosofía, tanto oriental como occidental, sus escritos expresan una profunda espiritualidad, resaltando en sus versos intensos y a la vez delicados, plenos de amor a la naturaleza, todo aquello que nos une a los seres humanos por encima de lo que nos separa. Quiero darle la enhorabuena por mi parte por ese nuevo libro, Los Salmos Prohibidos, publicado este mismo año por la editorial Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, en su colección Literatura de la Ribera dedicada a la poesía, y que está resultando todo un éxito más allá de nuestras fronteras. Recomiendo vivamente su lectura, de la que espero que os depare tanto buenos ratos como los que a mí me ha proporcionado. Del mismo modo, recomiendo la página de su autor, Literatura Fractal, en la que Sergio Salik derrama lo mejor de sí, que no es poco, de su humanidad y de su gran riqueza interior. Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio Salik Rufo Benavente. Y bueno, en primer lugar, un fuerte abrazo a todos los oyentes de este maravilloso programa de radio que cumple una función de promoción de la cultura y de la literatura encomiable, que es La Estantería, y de su creador, Tomás Sánchez Rubio, grandísimo poeta, amigo y escritor, además de excelente pintor, aunque se prodigue poco. Desde aquí mi agradecimiento por el cederme este espacio siempre que lo he requerido, con la máxima consideración y el máximo cariño. En esta ocasión intervengo, bueno, pues para presentar mi último poemario de reciente edición, titulado Los Salmos Prohibidos, que ha visto la luz pues a principios del mes pasado. Aún no ha llegado a España las copias físicas, aunque sí digitalmente puede adquirirse por Amazon.
y se prevé que a principios del mes que viene ya pueda comprarse en librería aquí en España. Voy a comenzar explicando un poquito pues cuál es el sentido, cuál es el propósito en contenido y forma del poemario, y a continuación pues recitaré algunos poemas que creo que pueden ser representativos y que pueden ayudar a que el lector se haga una idea de lo que puede encontrar en las páginas de esta obrita que espero que sea del agrado de, bueno, pues de las personas que aman la poesía. Desde luego, mi objetivo, que no fue otro que satisfacer mi necesidad de expresar, está más que cumplido. Y yo me doy por satisfecho. Luego, pues, el público es el que manda y cada persona pues tendrá su propia opinión. Bueno, en primer lugar, Los Salmos Prohibidos se trata de una obrita corta. No excede las 65 páginas. Estilísticamente estamos en el terreno de la prosa poética y del verso libre. Esto es algo poco habitual en mí porque, bueno, por otras entrevistas anteriores ya comenté que a lo que me suelo dedicar es al microrrelato y principalmente a la poesía tradicional japonesa, al haiku, al senryu y a la tanka. Y cuando escribo poesía occidental, pues para mí son muy importantes la rítmica y la musicalidad y la rima como elemento constitutivo del poema. Sin embargo, esta obrita está escrito en verso libre y no me ha desagradado el resultado. Ha surgido de una manera muy natural. Realmente fue una obra que, aunque sea pequeñita, se ha ido escribiendo durante mucho tiempo, ¿no? Porque ha estado como guardada en un cajón. Ha sido la hermanita fea, ¿no? de otros proyectos que he tenido paralelos. Pero la hermanita fea ha ido teniendo un proceso de transformación y de pulimiento y de tranquilidad. Salmos Prohibidos empezó a escribirse pues casi a principios de 2022, ¿no? Estamos a mitad de 2024. Y bueno, pues ha ido adquiriendo una consistencia que parece como si tuviese vida propia, ¿no? Que ni siquiera yo pues imaginaba que al final pues iba a terminar constituyendo un poemario y mucho menos publicado en formato físico, ¿vale? Ya he concedido algunas entrevistas previas en Democracia Ciudadana, que se puede buscar en Facebook, hablo sobre el poemario. En YouTube, a través del canal de Ediciones Infinito, se puede ver la presentación, donde tengo la suerte de que el presentador del programa pues fuese Luciano Ackelmann, grandísimo hombre de letras y de vastísima cultura, y insigne figura de la poesía en Perú. Y el moderador pues fue Julio César Benavides Parra, que tiene un perfil bastante similar. Entonces, pues muy satisfecho. Para quien quiera ampliar un poquito, pues esto que yo voy a poner aquí, que va a ser, espero que breve. El experimento, y lo llamo así porque no deja de serlo, de los Salmos Prohibidos. Su esencia consiste en, bueno, los Salmos Prohibidos no hay que perder de vista porque por el título y por el lenguaje que se utiliza, y bueno, y por mi tendencia a tratar en poesía temas que tienen que ver con la espiritualidad y con el crecimiento personal, no se trata de un poemario sobre ninguna de estas temáticas. Se trata de un poemario que trata sobre el amor prohibido y el amor imposible, el adulterio del corazón, ¿no? Y a pesar de que se utiliza un lenguaje, pues bueno, el mismo título ya señala eso, los salmos, ¿no? Yo utilizo el libro de los salmos que, en mi opinión, pues bueno, es una de las grandes joyas, independientemente de su contenido religioso espiritual, de la
literatura universal por muchos motivos. Utilizo un lenguaje propio de los salmos, muchos de ellos de estos poemas son directamente salmos modificados, ¿no? Para hablar de la gama de sentimientos y de experiencias por la que atraviesa una persona que ama en secreto y de manera ilícita a otra persona a la que no puede conseguir. Aquí aparece el tópico del amante o del amado inalcanzable, ¿no? Y además de inalcanzable, prohibido, ¿no? Entonces quise jugar con ese claroscuro, utilizar ese lenguaje litúrgico solemne del libro de los Salmos para expresar pues toda la gama de sentimientos y de contradicciones y de fases por la que pasa una persona enamorada de alguien que nunca lo va a corresponder, que ni siquiera sabe que es objeto del amor del poeta y que de saberlo igualmente el amor sería imposible porque se trataría en todo caso de un amor adúltero e ilícito, ¿no? Con las connotaciones que yo utilizo aquí de pecado desde un punto de vista o desde una sensibilidad religiosa católica. Dicho esto, decir que he tenido la suerte de que el prologuista de este libro pues es Manuel Jesús Jurado, famoso cantante de sevillanas y artista sevillano, que bueno, pues comparte ambos elementos constitutivos del poemario conmigo, que es el gusto por la poesía romántica y a la vez pues una fuerte tendencia religiosa, ¿no? Él es pregonero cofrade y aparte un hombre de religión, un católico practicante muy conocedor de su tradición. Dicho esto, empiezo pues con un pequeño texto que seleccioné porque me pareció muy representativo de un autor del siglo VII, bueno, de la tradición monástica siríaca, que se llamó Joseph Azaya, fue discípulo de Isaac de Nínive, otro insigne místico cristiano de la tradición eremítica. Y habla precisamente pues de esta lucha interna, ¿no? De la persona que no quiere amar pero tampoco lo puede evitar, en este caso en un contexto pues de mística ascética, pero trasladable, como es el objetivo del poema, también al amor romántico. Entonces comienzo con este texto que pertenece a una obra que se titula Las tres etapas de la vida espiritual y dice así: hay aún otro demonio que lucha contra el hermano, el monje solitario, el anacoreta, durante la estancia silenciosa en la celda, ese que los gnósticos denominan el compositor de canciones. Este demonio combate contra el hermano que se ejercita en la virtud de dos formas diferentes. El primer combate es como sigue. Se pone a componer canciones equívocas que excitan la pasión de la lujuria. De ese modo, con el encanto de sus melodías, arrastra el alma del hermano y llegaría incluso a hacerle dejar y abandonar el cuerpo, que es el lugar de residencia del alma, si no le sostuviera la fuerza de Dios. ¿Cuántas palabras obscenas que encienden el fuego de la lujuria no empleará este infame demonio para componer sus canciones, de manera que, cayendo en los oídos del hermano, como si fueran brasas ardientes, inflame su corazón de la pasión de la fornicación? Oh Señor nuestro, por tu misericordia, aleja este infame demonio y sus maquinaciones de quienes se inclinan para adorarte. Dicho esto, y a modo de introducción, comienzo a recitar, en este caso, 5 del total de poemas que integran la obra. He tratado de seleccionarlo de manera pues que den una panorámica de los diferentes registros estilísticos
que utilizo en ella. Personalmente es de mi gusto que los poemas se expliquen por sí mismos, entonces creo que lo más indicado es que yo simplemente los recite y bueno, animo a que se escuche pues no solamente con los oídos, sino con el corazón, y que las resonancias que tengan cada persona, pues que sean las que sean, porque cada uno lo leerá de una manera muy personal, que es lo que se espera de la poesía, que siempre es un diálogo entre el poeta y el lector cuando la poesía alcanza su objetivo. Así que, esperando que sea de vuestro agrado, comienzo a leer estos 5 poemas, agradeciendo de antemano vuestra atención. El primero de ellos se llama Apagaré las estrellas. Y dice así: haré llorar a las gaviotas que vuelan en el cielo de la tarde. No cantará el ruiseñor sino mi pena en los ecos de sus trinos. Haré marchar a la luna hacia otros cielos, sobre otros peregrinos. Si yo fui condenado, quizá ellos encuentren sus caminos. Apagaré las estrellas con cada uno de mis suspiros, como un niño apaga velas en su onomástica. Y cuando la muerte venga a llamar a mi puerta, solo en mi último suspiro recitaré tu nombre. Solo en mi último aliento estos labios impuros entonarán tu alabanza y mi desgracia. El siguiente poema que voy a recitar tiene como título ¿Cuánto tiempo sin verte, corazón triste? Y dice así: sentado en el templo en silencio, tras la reja, cantaban salmos, y a la luz de los cirios me sobrevino tu recuerdo, por eones enterrado, como la flecha de un cazador sobre un joven cervatillo. ¿Qué palabras tendría Teresa?, me pregunté, la santa apasionada, con su propio corazón, al ser éste atravesado por la saeta del amor ígneo de aquel ángel sonriente. Su corazón fue agradecido como el de Oseas, en cambio el mío es veleidoso como el de Judas. Con la paz te saludé en tu casa, y aunque no la mereciste, ésta no regresó a mí, y moriría antes de limpiar tu polvo de las suelas de mis sandalias. Levantemos el corazón, dijo al fin el sacerdote, pero tú estabas sobre él, y no pude levantarlo. Y no me asistió Cirineo. Solo algunas palabras amables me atreví yo a dirigirle. Cuánto tiempo sin verte, corazón triste. El siguiente poema que voy a recitar se titula La más salvaje de las bestias. Y dice así: ingenuo de mí, yo, que pensé que podría amarte en secreto, como si pudiera el amor bastarse a sí mismo, como si pudiera subsistir un hombre tan solo respirando su propio hálito. Asfixiado de tu ausencia, mi corazón se va marchitando, impotente, cual torre de Babel que apunta a un cielo siempre en huida. Qué triste idiota fui yo, que pensé que podría amarte en secreto, y aun así seguir siendo dueño de mi alma, como si no fuera el amor la más salvaje de las bestias. Insensato de mí, que cual mariposa embelesada, por su luz quise bordear tu fuego, como si estas tristes alas de carne pudiesen resistir su ardor sin arder, irremisibles en las llamas del deseo, como si un grano de amor pudiese mover montañas. Pobre de mí. Yo, que pretendí amarte en secreto, yo, que siento ahora en cada cosa asomar la viveza de tu espíritu, y no exagero si te digo que nunca conocí nada tan hermoso.
y en cada momento te pienso, y desearía mi corazón nunca haberte conocido. El siguiente poema que voy a recitar se titula Nunquam suade mi vana y dice así: Créeme, de ningún modo yo te amo, pero maldita, maldita seas. Tu manera de entornar los ojos en el recuerdo es todo un desafío para mi espíritu. Te observo sentada frente a la ventana, tus manos entrelazadas en un tobillo, tu pierna flexionada, la otra posando libre, tus pies descansando de un modo despreocupado y hechizante, y tus dedos, ¿por qué tan hermosamente entornados hacia abajo? Tu torso, solo ligeramente vuelto, desde la ventana del hotel hacia las vistas del trasiego nocturno de la ciudad. De tu rostro curioso de niña veo solo el contorno. ¿Cómo sigues siendo niña? La arquitectura inquietante de tus mejillas prominentes. ¿Qué andará atrayendo la atención de esos ojos tuyos que no me has dado ver? Me pregunto, mientras yo te miro a ti, maldita, como quien mira a una recién nacida y arrancas de cuajo el recuerdo del amor primero. Créeme, ni siquiera te amo, de ningún modo. Ni siquiera yo te amo. Pero maldita seas 1.000.000 de veces por desearte sin desearlo. Maldita tú, mundo, demonio y carne, por hacerme recordar, con tu simple existir, que tan solo soy un hombre. Crux sacra sit milux, non draco sit midux, vade retro satana. Nunquam suade mi vana, sunt mala qualibas, ipse venena vivas. Termino con el poema que cierra el poemario, inspirado en el Salmo 23 y titulado Por años sin término. Dice así: Nunca lo sabrás, pero te amé. No lo admitiré, pero te amo. Que de estas pobres canciones que serán mi primera y mi última confesión, se pierda el eco entre 1000 valles de tinieblas, y el que pueda entender, que entienda. Tu anhelo y mi amor fallido me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa del dolor habitaré por años sin término. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias de nuevo a Tomás Sánchez Rubio por su espacio, y desde aquí animo a la lectura de mi poemario y bueno, con la esperanza de que lo disfrutéis y que pueda tocar algo de alguna fibra de la sensibilidad personal de cada uno, porque opino que, bueno, la experiencia del amor frustrado y prohibido es algo universal y constitutivo de la naturaleza humana, y así lo quería expresar. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. En esta primera semana del curso, en su sección Historias de cronopios y de famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra de la fascinante creadora chilena María Luisa Bombal, fallecida en 1980 y autora, entre otras obras, de las novelas La última niebla o La amortajada. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopio y de fama, con las que seguro disfrutaréis y aprenderéis. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de La Estantería, aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Nuestra cronopio de esta semana es la escritora chilena María Luisa Bombal, nacida en Viña del Mar en 1910 y muerta en Chile en 1980.
gran narradora y pionera no solo de las letras chilenas, sino también de toda la narrativa hispanoamericana. Un poco por politiquerías y otro poco por el hecho de ser mujer, ya que el Chile de la época de la Bombal era tremendamente androcentrista, fue una escritora ninguneada por su país y echada al olvido sin ningún tipo de reconocimiento literario. Y nosotros hoy, desde esta humilde sección, queremos rendirle el homenaje que ella se merece. Nació en el seno de una familia de abolengo y estudió con las monjas en una escuela de señoritas según la costumbre de la época para la clase social a la que María Luisa pertenecía. Su ingreso en la escuela tuvieron que adelantarlo porque era una niña bastante precoz y desde muy pequeñita ya leía y escribía. Su contacto con la literatura fue a través de los cuentos de Christian Andersen y de los hermanos Grimm, que su madre les leía en lengua original directamente por tanto del alemán, y su acercamiento a las letras pues entonces, como estamos viendo, tuvo influencia nórdica. Escribe sus primeros poemas con tan solo 8 añitos, inspirados en esos cuentos. Cumple 9 años y bueno, sucede un acontecimiento bastante trágico en su vida, que es la muerte de su padre. Su madre, como tiene familia en Francia, pues decide que lo mejor es trasladarse allí para obtener no solo la protección económica, sino también afectiva de la familia. Por lo que María Luisa continúa su formación ya en Francia, en otro continente. Con 18 años entra a estudiar literatura y letras en la Sorbona y allí conoce al gran Antoni Artaud. Este dato es muy importante porque significa que María Luisa tuvo acceso a una preparación europea, a una preparación del más alto nivel, en contraposición, por ejemplo, con otros compañeros del boom latinoamericano como Juan Rulfo, que no tuvieron esas oportunidades de formación. Además, allí en Francia estuvo en contacto directo con el surrealismo y con los movimientos de vanguardia. Esto también es un dato muy importante porque ese contacto hace que a ella no le sea ajena ni extraña la experimentación literaria, que luego veremos cómo la lleva a cabo en sus escritos. Estudió también música, fue una violinista bastante aceptable y también estudió arte dramático, pero su tío, al verla en una representación, la reprime, la obliga a salirse de ese mundo porque dice que ella era una bombal y que las señoritas de su posición, de su clase, no podían frecuentar esos ambientes. Con 20 años regresa a Chile y comienza su calvario, porque allí conoce, inmediatamente de llegar, conoce a Eulogio Sánchez, el gran amor de su vida. Este tipo era un aviador bastante mujeriego, casado, pero que no se había divorciado porque el divorcio no era legal en Chile por aquella época. Así que Eulogio andaba con unas y con otras. La Bombal, cuando llega a Chile, era todavía una niñita sin mucha experiencia de nada y cae en las redes de este personaje que está con ella 3 años, siendo su amante y viviendo un romance en secreto y a escondidas. Eulogio se cansa de ella, la abandona por otra ilusión y bueno, María Luisa se queda destrozada porque es al lado de Eulogio que Bombal vive todas las fases del amor: el pasional y el erótico, el obsesivo, el amor idealizado y finalmente el desamor y el abandono. Fue un amor bastante tóxico para María Luisa y que tuvo unas consecuencias muy trágicas y desastrosas en su vida. Cuando Eulogio la abandona, pues da la coincidencia que se da una fiesta de estas que hace la alta sociedad y asisten tanto él como María Luisa. María Luisa, cuando lo ve con la nueva muchacha, pues siente muchísima tristeza, muchísima desesperación y entonces se encierra en una habitación y se dispara un tiro poco certero. Ella quería dispararse al corazón, pero el tiro se desvía y le hiere el hombro. Esto es un auténtico escándalo para una familia tan conocida y de tanto prestigio como la de la Bombal,
y entonces deciden poner tierra de por medio y mandar a la muchacha fuera. Y es Pablo Neruda, el poeta, que por entonces era cónsul en Buenos Aires, quien se va a hacer cargo de la muchacha y de su mal de amores. Neruda no la rescata solo emocionalmente, sino que además la introduce en el círculo literario más importante de la época en Hispanoamérica, que es el Grupo de Sur. Y allí están desde Federico García Lorca, Ernesto Sábato, Borges, las hermanas Ocampo, Oliverio Girondo y Alfonsina Storni, entre otros. Y esto es muy importante para esta muchacha porque se empieza a codear con los grandes de las letras de ese momento y comienza a escribir su primera novelita, En la última niebla. Y la escribe codo con codo en la cocina de Pablo Neruda, con Neruda al lado, que a su vez está escribiendo su Residencia en la Tierra. Imaginémonos lo que tuvo que ser para esta muchacha que quería ser escritora, conocer a todos estos escritores del Círculo de Sur y además escribir su primera novela al lado de Pablo Neruda. Y no solo eso, es que cuando ella acaba el borrador de su novela, se lo entrega al maestro de maestros, se lo entrega a Jorge Luis Borges. Este le hace las correcciones y le dice que es una propuesta muy arriesgada y que no debería estrenarse con esa literatura porque pocos iban a entenderla. Pero ella, que siempre fue una valiente, desoye los consejos del maestro y decide publicar. Por esa época también empieza a escribir La Amortajada y esta novela la va a consagrar entre sus compañeros de letras. En este interludio se enamora de un pintor homosexual creyendo que él iba a enamorarse de ella, ¿no? Y iba a cambiar sus tendencias sexuales. Eso no sucede, sufre una nueva decepción y es el motivo por el que ella vuelve a su país. Como vemos, a la niñita Bombal le gustaban mucho estos retos imposibles. Vuelve entonces a Chile con los borradores debajo del brazo de Las Islas Íntimas y del Árbol. El cuento del Árbol a mí me lo recomienda un amigo mío mexicano, Julio, y os lo súper recomiendo yo también porque el cuento es fabuloso. Bueno, vuelve a Chile María Luisa, pero Chile para ella es sinónimo de eulogio y por tanto sinónimo de sufrimiento, de humillación y de abandono. Así que de nuevo ella se hace con una pistola y esta vez, como ya no es la niñita tonta y vulnerable del principio, en un alarde de amor propio y de venganza espera a Eulogio agazapada y cuando lo tiene en el punto de mira le dispara un tiro que por suerte para la Bombal, que tenía mala puntería, únicamente le roza el brazo. Pero bueno, la encarcelan igualmente y bueno, a mí llega a este punto me da un poco de risa porque parece la Bombal un personaje salido de una novela de Roberto Bolaño, este tipo de personajes histriónicos y arrebatados que a él tanto le fascinaban y que él creaba, ¿no?, para sus novelas. Bueno, finalmente, interceden, ¿no?, todos estos amigos del mundo del arte y de las letras por ella, incluso interviene el propio Neruda, que era por aquella época en Chile un dios y toda la cultura y el arte orbitaba alrededor de él y entonces María Luisa es puesta en libertad y la familia se encarga de exiliarla y la mandan a los Estados Unidos. Allí se casa con un noble francés, comerciante rico, con el que va a tener una hija. Y la Bombal se vuelve a frustrar porque tampoco este hombre materializa ese amor idealizado con el que ella siempre había soñado. Vive por tanto una vida amorosa gris, aunque equilibrada, sin sobresaltos ni pasiones arrebatadas, y esto a ella le proporciona la tranquilidad necesaria para desarrollarse en su faceta de... ella empieza a adaptar guiones cinematográficos, ¿no? Muere su marido y tiene que volver a Chile.
y lo primero que hace es buscar a Eulogio, pero esta vez Eulogio ya está muerto. Murió en un accidente de avión paseando a una de sus conquistas y por tanto tuvo un final de justicia poética, esa justicia poética que tanto nos gusta a los escritores. La Bombal vive el final de su vida pobre, alcohólica, sin reconocimiento literario y muere finalmente de cirrosis hepática en un hospital público, sola y abandonada por todos, con lo que fue una auténtica pena, ¿no?, que esta mujer tan brillante acabara así. 17 años después de su muerte, Chile la desentierra y empieza a publicar su obra completa con todos sus textos. La Bombal tuvo una vida y una literatura que podríamos calificar de destructiva. Fue una mujer atípica, exuberante y libre para su época, con una vida intensamente triste, tan triste como las de las heroínas románticas del siglo XIX. Quizás a María Luisa le sucedió como a nuestro Alonso Quijano, que a fuerza de leer novelas románticas perdió la cordura y salió al mundo buscando el amor de su vida, creyéndose Emma Bovary o la misma Ana Karenina, y enloqueció como nuestro Quijote en un mundo no apto para idealistas y soñadores. Su literatura, en cierto sentido, también fue destructiva, porque irrumpe en el panorama literario chileno, que por entonces practicaba un tipo de literatura realista criollista, centrada principalmente en lo rural y social, y ella incursiona con una propuesta literaria demente, con una literatura experimental que hasta entonces en Hispanoamérica no se consideraba. A pesar del olvido al que la sometieron en Chile, nadie es profeta en su tierra. Sus compañeros, los grandes escritores de las letras hispanoamericanas, la elogiaron como el punto de partida del boom latinoamericano. Rulfo la admiraba y se inspiró en su Amortajada para escribir la que a mi juicio es la mejor obra de la literatura hispanoamericana, que es Pedro Páramo. Carlos Fuente también tuvo palabras de admiración hacia ella y Gabriel García Márquez la terminó de consagrar calificándola como la precursora del realismo mágico. La Bombal cuenta con una producción muy cortita, tan solo 2 novelas cortas y algunos cuentos. Quizás porque esa mujer brillante se fue apagando, se le fue enfriando el corazón hasta entrar en un estado de congelación emocional. Y así es muy difícil que un artista pueda producir nada que merezca la pena. Un corazón que no late está muerto, y los muertos no pueden dar vida, no pueden crear. María Luisa Bombal vivió la mayor parte de su vida en una mortaja continua. El libro que os quiero recomendar hoy es La Amortajada. Escucho hablar por primera vez de esta novela por boca del gran Roberto Bolaño, gran conocedor de la literatura de su país, y cuando yo lo leo sufro una fuerte conmoción. Me parece absolutamente extraordinario lo que hace aquí esta mujer. La novela nos narra la vida de Ana María. La protagonista aparece en su cama, amortajada, y se va contando su historia a través de las personas que vienen a su casa para velarla y para darle el último adiós. Como lectores nos preguntamos todo el tiempo, ¿pero está viva o está muerta? Porque ella, desde el principio, ella misma nos dice que lo oye todo y lo siente todo. Y además es ella misma quien nos habla de los recuerdos que tiene con cada persona que viene a visitarla. A mi entender, la muerte de la amortajada es una muerte metafórica. Es ese tipo de muerte a la que los psicólogos y psiquiatras le han llamado depresión severa. Es ese estado de inmovilidad, de inacción, de vida detenida, de balance de vida que se produce tras una fuerte decepción que nos conduce a un estado de desesperanza, de soledad extrema y que nos lleva irremediablemente a la cama y a la muerte interior.
¿Quién a lo largo de su vida no se ha sentido tan triste, tan apagado, tan decepcionado de la vida, que se ha apoltronado en un sofá mirando la pared o ha yacido en una cama como un muerto y se ha puesto a repasar su pasado, los afectos y los desafectos que han poblado su desgraciada vida? La amortajada somos todos nosotros, somos todos los rotos que se han sentido muertos en vida y que han necesitado permanecer un tiempo en la cripta fingiéndose muertos para no tener que dar explicaciones, para respetar el dolor, el silencio, para no exponernos en ese momento de máximo quiebre a otra posible muerte. La amortajada, a fuerza de reprimir el torrente de sus emociones, le estalla el corazón, porque las que aman como ella, con la intensidad de los volcanes, con la exuberancia de la naturaleza, tienen que adaptarse para sobrevivir a esa masa humana que ama sin sobresaltos, que ama como quien no quiere la cosa, que ama de forma gris, monótona y aburrida. Ese estado de contención mantenido en el tiempo y el atroz sufrimiento que de ello se deriva es lo que hace que le reviente por dentro el alma y la psique a la protagonista. María Luisa Bombal, con el libre fluir de la conciencia, con las técnicas surrealistas, con los ambientes nórdicos de Knut Hamsun, un escritor del que María Luisa Bombal era absolutamente fan, y también ayudándose del gótico sureño de William Faulkner, renueva totalmente la narrativa chilena. La importancia de esta novela de la amortajada irradia también a todas las letras hispanoamericanas. A Pedro Páramo, como ya anteriormente apuntamos, y a la misma hojarasca de Gabriel García Márquez. Ahora voy a pasar a leeros algún fragmento de la amortajada. Dice así: Luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron. Entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados, se inclinaban sin saber que ella los veía, porque ella veía, sentía. Este es el principio de la novela, que como habéis podido comprobar es magistral, pero es que el final no lo es menos, así que os paso a leer un fragmento de esa parte final. Y dice así: Y he aquí que sumida en profunda oscuridad, ella se siente precipitada hacia abajo, precipitada vertiginosamente durante un tiempo ilimitado hacia abajo, como si hubieran cavado el fondo de la cripta y pretendieran sepultarla en las entrañas mismas de la tierra. Y alguien, algo, atrajo a la amortajada hacia el sueño otoñal. Y así fue como empezó a descender fango abajo, por entre las raíces encrespadas de los árboles. A partir de aquí se abre un paisaje onírico que me recuerda muchísimo a cuando yo leí El informe de ciegos de Ernesto Sábato, cuando el personaje principal va transitando las cloacas de la ciudad, que no son más que sus propias cloacas, es decir, sus demonios internos. Y termina finalmente diciendo: Una vez más, la amortajada refluyó a la superficie de la vida. En la oscuridad de la cripta tuve la impresión que podía moverse, y hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver derecha y fría por los caminos hasta el umbral de su casa. Pero no tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos y ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte
de los muertos. Queridos cronopios, lean a la Bombal y no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Francisco de Quevedo, concretamente con el estremecedor soneto Definición de amor. Se trata de un poema intenso, redondo a golpe de antítesis, paradoja y oxímoron, figuras tan queridas y bien usadas por nuestro autor para comunicar aquello tan difícil de expresar. Además de poeta, con unos 875 poemas reconocidos, Quevedo, como todos sabéis, fue un prolífico autor de narrativa y teatro, así como de textos filosóficos y humanísticos. Respecto a su obra en prosa destaca la novela picaresca Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, donde encontramos fragmentos impagables como aquel del capítulo 6 del libro primero, donde el protagonista se expresa del siguiente modo: «Haz como vieres», dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más si pudiese que todos. No sé si salí con ello, pero yo aseguro a vuesa merced que hice todas las diligencias posibles. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Feliz entrada en el nuevo curso. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.